Osmar Patico Pereira. Bienvenidos amigos una vez más al Bar de Patico. Otra dramática semana en nuestra historia. La sangre sigue manchando todas las calles de nuestra Nicaragua. La bandera absorbiendo. Las esperanzas efímeras que tuvimos, esa bondad nicaragüense, en un diálogo nos golpeó la realidad. Lo que tanto nos advirtieron, lo que tanto se dijo, el temor que había, se hizo realidad. Esta noche tengo invitado a uno de los actores con un grado serio de responsabilidad ha tenido en sus funciones anteriores con organismos internacionales, especialmente con la OEA. Quería analizar un poco la situación y comentarla, qué es lo que está pasando con él, para que nos dé un poquito de sus pensamientos sobre el insight y por qué las actuaciones de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todo lo que ha pasado. Él conoce muy bien esta organización. Es un gusto conversar con mi primo hermano, el doctor José Luis Velázquez. José Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí con un tecito nos vamos para refrescarnos porque la cuestión que está calientita. Muchas gracias. Bienvenido, José Luis. Gracias. Esto, antes de analizar y profundizar en lo que acabo de decir del diálogo y sus consecuencias, quería que comentaras un poquito, ya que sé que conoces el mecanismo y las personalidades de las personas que están dentro de la OEA históricamente y hoy en día. El señor Amargo en las últimas semanas tuvo una posición que realmente asombró aquí en Nicaragua, apoyando tácitamente al régimen del señor Ortega y diciendo que como que no estábamos haciendo nada aquí en Nicaragua con las manifestaciones y con la manifestación popular que había, pues la explosión popular que hubo. Respaldó el régimen y todo eso. La semana pasada, o uno de estos días, al comienzo de la semana, el señor Almagro salió con otro discurso. ¿Cómo lees eso? Bueno, de que la dinámica en primer lugar de la situación es una dinámica muy rápida, ¿verdad? Que incluso nos agarró desprevenidos a la mayoría de los nicaragüenses. A todos. Y tanto actores internos como externos no pensábamos de que, si bien estaba claro de que la situación conducía a este marasmo en que estamos ahorita, pero de que iba a tardar un poco más de tiempo. En primer lugar, lo agarró de sorpresa. En segundo lugar, hay que cuestionar los elementos de juicio con los que él cuenta, ¿verdad? Él creó un equipo a partir de los problemas de Nicaragua, ese equipo ha estado viniendo y pudiera ser de que este equipo le haya estado fabricando una imagen que no concuerda directamente con la realidad de las cosas, ¿verdad? Y que le esté tomando... Perdóname que te interrumpa, pero tenemos el antecedente que nos estamos dando cuenta que él estuvo en la misión Simón Bolívar aquí en el 79 y que creó lazos muy íntimos con los actores. Pero precisamente vamos a la tercera posibilidad, ¿verdad? Que él esté operando
no en función de la buena fe que nosotros quisiéramos que tuvieran todos los actores, pero que estén operando desde el lado oculto de la fuerza, pues, algo como lo que vos estás señalando. Entonces esas son tres posibilidades. Uno, que lo agarró, como decimos, con los calzones bajos. En segundo lugar, de que haya estado mal informado, y en tercer lugar, de que hay un problema de mala fe en su interpretación. Esos son lo que yo te puedo observar, dar razón de su comportamiento errático, ¿verdad? Ajá. Otra razón importante podría ser de cómo se está sintiendo él, ¿verdad? Después con su gestión propia. Vos sabés que todos los burócratas internacionales son evaluados en cuanto a su ejecutoria. Y resultados. Y los resultados. Y yo creo que sus resultados son sumamente magros. A partir de la crisis de Venezuela se ha quedado estancada, la OEA no ha podido hacer nada y la OEA continúa en el barreno en el que viene desde cuando estaba Insulza, ¿verdad? Porque no todas las culpas son de él. Aquí los problemas de la OEA empezaron desde la administración de Insulza, que básicamente se aprovechó de la existencia de un vacío de poder que dejó la política exterior norteamericana hacia el hemisferio, hacia América Latina en tiempos de Obama, ¿verdad? Que se creó un vacío de poder que lo llenó precisamente Chávez y el chavismo allá adentro y el castrismo, ¿verdad? Cierto. Y por el otro lado, ese es el hecho de que Insulza se aprovechó de eso para desconstruir lo que quedaba de la organización. Fue importante el cambio de cuadros que hubo dentro de la organización. Se sacaron a una serie de cuadros muy buenos que existían antes, que era gente de concepción más o menos imparcial y neutral en ideología, pero muy efectivo, como el caso de Santiago Murray, que estuvo aquí al frente de la CIAB, el caso de Caramaña también, que también estuvo aquí, estaba en aquel tiempo en Colombia, y se fueron copando todos estos cargos con un montón de gente ideologizada, especialmente de la tradicional izquierda latinoamericana, con simpatías castristas y chavistas, la fueron metiendo en los principales cargos de la OEA. Y cuando entró también, ¿verdad? Se castró, Insulza castró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el brazo más fuerte que tiene la organización para la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana, que son pivotes del sistema internacional interamericano. Entonces, cuando entra el señor Almagro, se siente un aire de frescura en la OEA, y hay muchas esperanzas en Latinoamérica porque se va esa manera de actuar del señor Insulza atrás, que nos tenía realmente desconcertado a todos, pues, por su manifiesta claridad ideológica que tenía, y ponemos la esperanza en un señor Almagro, y cuando vemos que la gestión de él, como la estás diciendo, ha sido un desastre. Sí, se pusieron algunas esperanzas en la gestión de Insulza, sin embargo empezó de Almagro, y entonces de esperar de que hubiera una reconstitución, ¿verdad? Especialmente del interés de la política norteamericana y de las naciones emergentes que estaban surgiendo en ese momento, como era el caso de Brasil, ¿verdad? El caso de México, que podrían haber tenido un rol importante, pero nosotros vimos que esos roles secundarios en el hemisferio se pasmaron, ¿verdad? Pues Brasil quedó enredado por el Partido de los Trabajadores y en Lula y todo eso, salida de Mujica, con la cuestión de la corrupción, y después se presentaron los problemas como el de Honduras, el problema de Paraguay también, ¿verdad? Y estas cosas, y entonces ahí el panorama se vino complicando para la correlación de fuerzas que hay en la OEA. La OEA, la correlación de fuerzas que se formó en tiempo de Insulza ha variado muy poco, si vos la ves. El Caribe angloparlante completamente no quiere saber nada de los problemas de los países latinoamericanos, propiamente dicho. Se aliena, y además tienen mucha influencia todavía de Venezuela, porque te imaginas la influencia que tiene en una isla como Santa Lucía o Barbados, la ayuda que Maduro les puede dar para que muevan sus lanchas para ir a pescar, el primer ministro todos los días,
Y es un voto. Sí, entonces y es un voto. Ese es los problemas del realismo en las relaciones internacionales. Entonces, el Caribe angloparlante aislado y los países latinoamericanos jugando disgregados también, muy preocupados por sus problemas internos, como por ejemplo el caso de Guatemala, el caso de Honduras y El Salvador, los consume, ¿verdad? Muy concentrados en sus cosas internas. México también preocupado por las cuestiones del TLC y tener que enfrentar a Trump en estos momentos. Argentina con su problema interno también. Entonces hay una concentración en problemas internos, y la parte externa y la lucha por los derechos humanos se ha dejado como pospuesta en este momento. Y entonces eso ha funcionado en detrimento nuestro, porque los asuntos de Nicaragua han venido a querer pasar como que se deben de pasar desapercibidos. Ya ves el discurso de este señor Ortega ahí en el inicio del diálogo, empezó a decir de que estas matanzas eran cosas normales comparándola con las matanzas que hicieron allá en Gaza. Ven, esta es una cosa normal, pues, de que hayan matanzas por todos lados. Yo no soy la excepción de estar matando gente, estoy justificado. Porque ante la matanza que hay ahí, esta matanza se queda mínima. Escuché comentarios de algunos amigos sandinistas que dijeron, con 50 muertos aquí no cambia este gobierno. 50 muertos no es suficiente para cambiar el gobierno. Indignante, te voy a decir, ¿viste? Porque un desprecio para nuestros hermanos nicaragüenses increíble. Y si esa es la manera de pensar de ellos y del gobierno, por eso llegamos a estos niveles. Definitivamente que es indignante. Ahora, volviendo a Nicaragua y a la situación. Cuando después de las elecciones últimas que hubo hace 2 años, ¿verdad?, que hubo un mar de protestas, que entró Humberto Ortega a decir, después de las elecciones hablamos, calmémonos, porque ya había agitación ahí, ¿verdad?, que nos iba a votar, y entró Humberto a decir, calmémonos, después de la agitación, y no se habló nada. Eso fue un espaldarazo para el régimen y se instaló. Y encima viene la OEA a decir, vamos a hacer un plan para la democracia en Nicaragua, que se mantuvo secreto. Hubo clamor popular para saber cuáles eran los puntos y nunca se dejaron saber nada. ¿Vos te diste cuenta cuáles eran los puntos? Dicen que están en la OEA, nunca fueron puntos, nunca fue nada, porque lo que fue algo superficial, lo que dijeron. Sí. ¿Elaborar un poquito en eso? Sí, mira, esta situación, la génesis de esta situación arranca precisamente en 2016, en noviembre de 2016. Los resultados de las elecciones, si bien el gobierno lo quiso hacerlos aparecer como un gran triunfo, una nueva victoria, pero en realidad que ellos se dieron cuenta desde el principio que fue una tremenda derrota por el nivel de abstención que hubo, ¿verdad? Sí, auténtico. Ellos lo quisieron ocultar, pero estaba evidente que la gente no salió a votar. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos elaborando a partir de ese momento histórico, de la reserva de Isla Maíz a lo de hoy. Ya volvemos, estamos con José Luis Velázquez aquí en el Bar de Patico. No se retiren, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Bar de Patico. Tenemos el gusto de conversar con el doctor José Luis Velázquez, ex embajador de la OEA, experto diplomático y funcionario público de la República de Nicaragua por mucho tiempo. Una gran experiencia. Ajá, José Luis, entonces, ya después de este preámbulo que hemos visto de ciertos insights que hay, el avión que aterrice y llegamos a Nicaragua a la explosión. Te decía, comentaba de que todo comienza, no todo comienza ahí, porque este malestar viene desde hace años y se viene creciendo ante un fenómeno de la corrupción que la estamos viendo, la estamos palpando, los edificios del INS, por ejemplo, que aunque estaban ahí metidos, pero no se decía mucho, sino que ya como que teníamos callos en el alma y lo dejábamos pasar, pero pasa la conciencia ecológica de los muchachos. Por ahí viene, con la cuestión de Isla de Maíz, de la reserva del maíz, explota.
y una cosa nos lleva a otra. Tu lectura. Sí, entonces este fracaso en el manejo, en la ejecutoria del gobierno para lidiar con el asunto de la corrupción, el asunto de Indio Maíz y el asunto del INS, lleva precisamente a este despertar de conciencia, especialmente del sector estudiantil de Nicaragua. Y entonces empezamos en la crisis del 19 de abril, ¿verdad? Empieza este asunto, pero al mismo tiempo tenemos que recuperar un poco de los acuerdos de la OEA, ¿verdad? Ajá. Después del 2016 se hace un acuerdo con la OEA, entre el gobierno y la OEA, de donde sale ahí un memorándum que circuló bastante ampliamente, que tenía, esto se había hecho antes de las elecciones, ¿verdad? Antes de las elecciones se hizo ese memorándum. ¿Que fue secreto? Sí, tenía dos componentes, se decía, uno para ver la cuestión electoral y el otro para ver la institucionalización del país. Ese es el gran secreto que no nos querían decir. Así es, entonces, y la parte de las elecciones tenía un enorme párrafo, una enorme cantidad de cosas que se iban a hacer, pero el de institucionalización, que era lo que más se necesitaba, solamente eran como 2 párrafos. Y eso iba a tomar 3 años. Exacto. Entonces, después de que pasaron las elecciones y la OEA no rindió, hasta el momento yo no he visto, aunque varios me han dicho de que han tenido en sus manos el informe de las elecciones, pero ayer lo estuvimos buscando en la página de la OEA y no lo encontramos. No está el informe de las elecciones, o sea que tuvo una circulación muy restringida, por lo menos este informe no se nos dio a conocer. Después del informe, entonces la OEA se concentra en empezar a querer trabajar en los programas para la reinstitucionalización, con una renuencia muy grande del gobierno, porque venían los del equipo que estaban trabajando aquí y la Cancillería los limitaba, no podía reunirse con la gente de los partidos políticos, ellos solamente le daban su propia versión y les decían que lo llevaran suave, porque para eso tenían 3 años para poder avanzar en esta cosa, que todo estaba bien y que las cosas se iban a hacer en su tiempo en el 2021, como dicen ahora, ¿verdad? 20 de noviembre del 2021. Ganar tiempo, que son las elecciones. Ese era el patín en el que estaban. Trabajar para el 2021, ¿verdad? Ahí íbamos a dar elecciones libres. Eso fue lo que les prometió Ortega, ¿verdad? Pero todo va al suave. No me presionen ni vengan aquí a querer brincar. El otro asunto es la desconstrucción de los partidos políticos y de la sociedad civil, que es bien importante, ¿verdad? Sí. En eso se concentró la parte de la desinstitucionalización de Ortega desde el inicio, desde el 2007, desbaratar la sociedad civil y desbaratar los partidos políticos y desprestigiarlos. En eso logró un éxito rotundo, pero esa victoria fue pírrica, porque cuando vos destruís a la oposición, no tenés ni con quién dialogar, ni a quién echarle las culpas de tu fracaso, ¿verdad? Y además, descompensás tu propio grupo, porque al no haber un enemigo enfrente, los problemas internos empiezan a romperse y se crean facciones dentro del mismo partido de gobierno, que es el caso ahora del Frente Sandinista, ¿verdad? O de lo que queda de él. Entonces, la OEA vino trabajando, pero totalmente lenta, totalmente en una forma bien ineficiente. El proceso avanzó ineficientemente, digamos que no avanzó indiferente, casi nada. Una indiferencia total, la que fueron por años. ¿Verdad? Entonces eso se le manifestó por parte de muchos actores. Aquí en Nicaragua se le expresó a Almagro de distintas maneras. Yo mismo hice varias entrevistas que la prensa en el suplemento Domingo me entrevistó. Y se lo dije claramente después de las elecciones. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que Ortega ganó tiempo y la OEA perdió integridad de ese momento. Ciertísimo. Después, la crítica fundamental a la OEA que yo le hice fue de que habían tres asuntos, estaba conduciéndose bajo 3 problemas básicos, que era uno, el problema de la secretividad, que todo era secreto, ¿verdad? No informaba a nadie y eso no puede funcionar en el ámbito internacional. Si y como ellos un país son organizaciones, así es. País, nosotros queremos saber qué pasa con nuestras cosas. Y organismos internacionales, los pactos secretos, los acuerdos secretos son totalmente prohibidos. El tratado Clayton-Blauer entre Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XVIII para repartirse la costa de los mosquitos de Nicaragua se declaró
totalmente inválido porque fue secreto. Entonces, en el área internacional no pueden haber convenios secretos. Fíjate. ¿Verdad? Ni tampoco en el área privada, porque eso se llama el fideicomiso oculto, ¿no? Sí. Cuando vos decís, le dejo a mi hijo fulano de tal $1.000.000 para que haga lo que él ya sabe que tiene que hacer. No es válido la cláusula, porque es secreto lo que se tiene que hacer. Esto tiene que ser público. Sí, como fue decimos. un gran reclamo que hubo en toda la nación por mucho tiempo y nunca lo escucharon, Así nunca es. reaccionaron, ni la OEA, ni el gobierno, ni nadie. Solo nos daban a tol con el dedo. Así es. Entonces era secreto, la primera crítica. Todo se volvió secreto y opaco, ¿verdad? Conforme a las políticas del así es. gobierno que todos igual, hacen. todo lo hicieron secreto y opaco, ¿verdad? Y entonces no hubo información. Cuando no hay información, como decía José Coronel Urtecho, dice, fui a buscar una información a unos archivos en España y no me los quisieron enseñar, entonces yo me los tuve que imaginar, dice. Entonces, uno hace, cuando no conseguir la información, vos te la tenés que imaginar o inventar. Y te inventar lo ¿verdad? peor. Así es. Entonces, el problema de la secretividad. Segundo problema, el problema de la extemporaneidad. Sus acciones eran extemporáneas. ¿Cómo vas a creer que hayan venido a observar elecciones con un mes de anticipación, un mes y Ridículo. medio? Y ¿Qué vas a hacer en un mes? Y se le solicitaron 6 como meses, 13, no, y eran 6 por lo menos, y estaban puestos que iba a ser 6 meses antes que iba a iniciar. Entonces, acciones extemporáneas que no podían ser eficaces. Y en tercer lugar, las acciones estaban implementadas por un personal que no era idóneo, porque nos enviaron a Penco. Yo viste todo el revuelo que causó el nombramiento de Penco. Pero esto, José Luis, ¿verdad? esto no puede ser que haya sido casualidad. Este era un plan determinado para hacerlo así y que las cosas quedaran como estaban, ¿verdad? Que hicieran esa pausa, ese adormecimiento. Exactamente lo planearon así. Esto no fue casualidad que lo hicieron. Bueno, damos un poquito de paciencia, pues, porque entonces ya caeríamos en un caso de que tenemos que acusarlo a este señor, y recordemos que este señor todavía va a jugar un papel importante en esta crisis que estamos viviendo y lo necesitamos tener como aliado y Espérate no como, que se encuentre no como con un Lester, enemigo, que se ¿verdad? encuentre con Lester alemán, a ver. Él va a decir cuántos hoyos tiene el caite, como dicen. Bueno, pero acuérdate que estas cosas tienen que transcurrir en la diplomacia, y la diplomacia tiene todos esos intríngulis, ¿verdad? De que, como decía Churchill, que es un diplomático, decía Churchill, es alguien que piensa 3 veces antes de hablar y cuando va a hablar no dice nada. ¿Verdad? Bueno. Ajá, entonces. Entonces, así las cosas, estaba ese convenio. Bueno, la falta de idoneidad es fundamental porque nos restregó a todos, y eso se sintió como una gran ofensa de que nos enviaran a alguien que estaba totalmente involucrado, ¿verdad? Con las marullas que había hecho Roberto Rivas y todas las sanganadas de los fraudes electorales, y andar diciendo, cubriendo la realidad, tapándole el ojo al macho, como decimos. Eso estaba planeado, hermano. Eso estaba planeado, hermano. Entonces, ahora pendejos no somos. se produce la crisis, el hombre se encuentra con una sorpresa enorme, tiene de un día para otro se le enciende una luz de emergencia en la situación de Nicaragua, quiere volver a regresar a Nicaragua y se encuentra de que básicamente, como él dijo ahí en George Washington University, ¿no? Que nadie lo había invitado. ¿Ah? Pero él no necesita invitación en el campo de una crisis como la que estamos viviendo en Nicaragua. La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 20, establece que al criterio del secretario general, cuando hay un rompimiento importante del orden constitucional y de la situación y de los derechos humanos en un país, el secretario general puede convocar al Consejo Permanente de la OEA y hacer un informe para que el Consejo Permanente tome las medidas de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana. Eso no lo ha hecho él, ¿verdad? Él debió de él tenía la facultad de hacerlo, no lo hizo, dejó pasar la primera parte. Después tuvo que esperar a que se llamara, el gobierno aceptara que viniera, rogadamente que viniera la visita en loco de la CIDH.
Ahora vino que ese es otro capítulo, porque al comienzo el gobierno no lo quería invitar. No quería invitarlo, el gobierno se ve forzado, como todas las cosas que tiene que hacer el tirano, ¿no? Hay que obligarlo a través de presiones a ceder y a conceder. Entonces llega la comisión y la comisión encuentra el informe es brutal y es realista y es un informe honesto y es un informe veraz, ¿verdad? Entonces aquí él queda totalmente contra las cuerdas, porque se evidencia que él no ha tomado, nunca se imaginó. Él no ha estado a la altura de la crisis. Pensó que eran Sopenco, que eran Almagro el que venía. Sí es. Entonces él manda además al equipo que se venga para acá a Nicaragua. Ahora, ¿cuál es la relación de la Secretaría y de la Comisión? No tienen ninguna. ¿Cómo no? Porque la Comisión es parte de todo el cuerpo de la OEA. Sí. Y el secretario de la OEA nombra al enviado, al secretario del ejecutivo de la comisión, ¿verdad? Que es en este caso este señor Abreu, ¿verdad? Que está allí, y lo nombra a propuesta de la comisión, de la misma comisión, de los comisionados que hay. Pero es independiente, sí, ¿verdad? Es independiente en términos de su funcionamiento en cuanto a la defensa de los derechos humanos, pero administrativamente sí está dentro del esquema de la OEA, ¿verdad? De la OEA, pero no de la Secretaría, ¿o sí? De la Secretaría, porque el secretario es el que coordina toda la organización. Entonces, ¿verdad? Regañadientes, la Secretaría y el gobierno aceptan la venida de la comisión. Nunca se imaginó ese hombre lo que iba a pasar. Bueno, porque aunque era totalmente evidente, y esto ha estado en los medios y todas las cuestiones, sí. Pero hay que taparle el ojo al macho, ¿verdad? Si no querés involucrarte. Y entonces él se siente que está acorralado en primer lugar. Entonces me imagino que le deben de haber empezado a surgir de nuevo los fantasmas de Venezuela, pues, porque él, de acuerdo con el juicio que le hacen muchos de sus colegas y de los embajadores allá en Washington, en la OEA, se juzga que la actuación de Almagro en el caso de Venezuela fue desastrosa, ¿verdad? Y contradictoria con la de nosotros. Y al mismo tiempo contribuyó a radicalizar más la situación de Venezuela, no ha contribuido a resolverla, ¿verdad? Porque procedió de una manera... La democracia para Venezuela era una cosa y para Nicaragua era otra. Sí. Increíble. Dobles estándares, ¿verdad? Sí. Entonces, él se siente de que en este momento se está pasando un juicio sobre sus acciones. Ajá, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Honduras? ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué medidas está tomando en Nicaragua? Entonces él tiene que buscar en su mente, me imagino yo, un chivo expiatorio. ¿Quién es el chivo expiatorio? Una oposición que, como decía la caricatura de Guillén, o como lo dijo él ahí en George Washington University, utiliza variables antidemocráticas. Una cosa que es sumamente peligrosa, ¿verdad? Que un funcionario de la altura de Almagro esté calificando de que alguien en una situación como esta, en donde tenés a un tirano que está ejerciendo una represión brutal sobre la población, se califique a los pocos restos de oposición que hay de ser una oposición antidemocrática. Mentirosa. Y después se quiere bajar del caballo, pero embarra más la situación, porque empieza a atacar y dice que son unos mentirosos. Ofendió al pueblo entero. Que diga, a ver, nosotros emplacémoslo a este señor, emplacemos a Almagro. Señor Almagro, ¿por qué usted dice que la oposición de Nicaragua es mentirosa? Y si lo dice, dígalo con nombre y apellido. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Verdad? Porque aquí lo único que nosotros hemos estado haciendo es tratando de rellenar los vacíos de información que usted nos ha dejado con la secretividad y la opacidad con la que usted ha procedido. Pero nuestra intención no ha sido en ningún momento mentirle, pero sí hemos hecho un juicio sobre su gestión. Y ahí lo tiene usted, el juicio sobre su gestión que nosotros hemos hecho. Es una gestión deficiente y que no ha operado en beneficio, hasta el momento, ¿verdad?, en beneficio del pueblo nicaragüense, pero usted tiene la oportunidad de redimirse en este momento, porque el pueblo nicaragüense necesita y ha necesitado y necesitará
de las gestiones importantes de ese organismo que siempre ha suplido la falta de institucionalidad que nuestro país ha tenido. No será muy tarde para que se redime este señor, hombre. Yo creo que una vez que se enfrente al diálogo, que esté invitado, anoche ya no hay diálogo. Sí, pero pues él se tiene que enfrentar a la sociedad. Acuérdate que estas cosas, cuando estamos en situaciones así, hay que hablar y pelear y hablar. Esa es la cosa. Esa es la tónica, hasta que se llegue al punto del momentum de la correlación de fuerza en donde se produce la verdadera negociación. Vamos al diálogo, José. Se dice que el diálogo lo planteó Ortega. Yo no creo que haya sido así. El diálogo se viene pidiendo desde hace 4 años, 2 años o más. Desde 2014, Desde que 2014. la Iglesia Católica le presentó su pliego. Sí. Al ver semejante desastre, cuando ya íbamos por 40 muertos, Dios mío, no era uno, no eran 2, eran 40 seres humanos de Nicaragua, nicaragüenses, que estaban masacrados en las calles. Se llama a un diálogo. Va y acepta el hombre, y él cree que va a llegarla con... que va a llegar a darnos a todos con el dedo, hablando de... ya iba a comenzar a hablar de cuando vino Cristóbal Colón. Cuando Roberto nos sorprendió, nos metió una variante. Vemos que está hablando de Israel. Y todo el mundo se volteaba a ver ahí, ¿qué le pasa? Pues, ¿verdad? Pero antes pasó algo histórico aquí en Nicaragua. La intervención de este joven, Lester Alemán, que si antes de darle la palabra a Ortega, lo acusa como nadie en este país o en América. No sé si habrá algún antecedente de alguien que le hable directo a un estadista o a un presidente de la manera que hizo este joven. Lo dejó mudo. Y la señora no, digamos. Se quedaron pero perplejos, ahí cambiaron de colores. Y el mensaje, efectivamente, cuando comienza a hablar Ortega, el mensaje fue, como dijo Tunnelman, decepcionante. Porque no habló, ni siquiera dijo, siento mucho por los muertos, sino que dijo, yo sé lo que son los muertos. Este diálogo que ha pasado, que ya se estancó a mediados de la semana, se estancó por una razón que ellos dijeron, la excusa que pusieron fueron los tranques. Y lo quisieron poner como que hicieron una ofensa para el pueblo. Y el tranque es un derecho del pueblo en rebeldía, de un pueblo. No quiso reconocer nunca que el pueblo estaba en rebeldía. Que hay un pueblo en las calles aquí en Nicaragua por un mes ya, por más de un mes, con manifestaciones multitudinarias de 500,000 de personas, y él como que si nada, cree que la cuestión es normal. Bueno, esto no es normal lo que nos está pasando. Bueno. Y a la hora del diálogo, que lo empantana por el asunto de los tranques, en la última hora ataca. Simultáneamente ataca 3, 4 ciudades a los tranques, y se armó un bochinche y otro desastre la noche del miércoles. La misma noche dicen, estaban terminando de hablar, la última hora, a las 4 de la tarde, cuando mandaron los turbas organizadas, porque fueron recogidas en diferentes lugares para mandarlas a atacar a Telica, Chinandega, León, fue un bochinche. Entonces, ¿cómo ves este diálogo, el futuro del diálogo? Vos me decís, vos le estás dando alguna esperanza ahorita, me estás diciendo que esto es tira que coge. Yo creo que llegamos a un punto muerto. No, todavía no estamos en un punto muerto. Pues. Son impases, se producen impases en los diálogos. No se va a ceder en las negociaciones. En los tranques no se va a ceder, José Luis. Bueno, pero vamos a ver cómo se va a manejar la situación. Esta es una cuestión de acumulación de fuerzas, ¿verdad? Toda negociación lleva de por sí un proceso de acumulación de fuerzas. Todavía no hemos llegado al punto, al momento que tiene que tener la acumulación de fuerzas, pero déjame decir 2 cosas que quiero plantear aquí. En primer lugar, que Ortega llega al diálogo desconcertado.
¿verdad? Llega desconcertado porque no sabe lidiar. En primer lugar, esto le cae como una gran sorpresa, tiene que bajarse de la gran nube, del rompimiento de su burbuja, de irrealidad donde lo habían llevado. Por primera vez en sus su vida. psicofantes, ¿verdad? Y entonces está desconcertado porque además él ya tiene un modus operandi, un procedimiento para resolver este tipo de problemas. Si lo ves en el pasado, cómo se resolvieron las azonadas y los problemas que hubieron en los 80 y después en los 90. Él, venían y habían disturbios y todo eso, había incendios, saqueos, y el otro. Entonces él decía, bueno, aquí buscaban un chivo expiatorio. ¿Quién es el chivo expiatorio? Entonces lo acusaba, lo traía a la mesa de negociaciones, habría un diálogo y entonces en el diálogo todo empezaba con la palabra mágica, amnistía. ¿Recordás la amnistía? Bueno, aquí nos amnistiamos todos, borrón y cuenta nueva y continuamos en el mismo zaperoco, como dicen los venezolanos, sí, ¿verdad? Pero ahora él llega al diálogo y no sabe a quién es el chivo expiatorio de aquí. Tratan de ver y entonces empiezan a buscar, es el MRS, pues, pero no encuentran. Porque el MRS, ¿dónde está? Sí, aquí es una cuestión totalmente descentralizada, sí, ¿verdad? Es un movimiento espontáneo. Sí. Entonces él está desconcertado por eso y por el manejo de los medios de las redes sociales, que él ya es un hombre del pasado. Sí. En esas cosas ya no se puede poner al día en cuanto a cómo se ven las redes sociales, y a nosotros nos cuesta ahora a él, sí, ¿verdad? Entonces ese es un primer momento. Él llega desconcertado al diálogo, ¿verdad? Y allí tiene ese choque brutal con la realidad de que se le diga, mira, sos un asesino, ¿verdad? Sí. Y tu renuncia. Exactamente. Esto no es negociación. Es que se le pida. Exactamente, una renuncia. El otro problema es el problema de el recurrimiento a cubrirse con una legalidad que desapareció hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque este gobierno lo que ha venido perdiendo es la legitimidad. La legitimidad se basa fundamentalmente en la legalidad, en que es un gobierno que ha sido electo y funciona de acuerdo con las reglas del juego comúnmente aceptadas por la comunidad. Él vino violando sistemáticamente esa legalidad y se fue haciendo ilegítimo. ¿Con qué? Con la reforma de la Constitución para reelegirse, con los sucesivos fraudes electorales y con la corrupción y las violaciones profundas a los derechos humanos, porque los muertos no han dejado de llegar, ¿verdad? Sí. Los muertos no son de hoy. Aquí ha habido un genocidio soterrado que ha continuado desde hace mucho tiempo. Detengámonos ahí. Vamos a dar unos mensajes y agarramos el hilo en ese puntito. ¿No? Estamos con José Luis Velázquez analizando y conversando sobre la situación de esta semana aquí en Nicaragua. Ya volvemos. Continuamos aquí en el Bar de Patico en esta semana tan interesante e histórica que estamos viviendo. No podemos negar que es histórico, ¿verdad, José Luis? Lo que estamos viviendo, la caída, o el génesis, diría yo, el génesis de la democracia aquí en Nicaragua. Porque pase lo que pase, démosle el margen de la duda, si queda o se va, aquí tiene que haber reformas. Esto no puede ser. Pero continuame, te interrumpí en la legalidad. Estamos hablando de la legalidad, ¿verdad? Aquí los muertos no cesaron de llegar nunca. Pero ahí quiero hacer una pregunta. Me hablaste de cómo violó la Constitución para reelegirse, por ejemplo. Pero esa reelección que hizo él, o esa movida que era ilegal, la hizo legal. La hizo legal porque cogió elementos para legalizar eso, aunque era ilegal, valga la redundancia o la contradicción aquí, porque fue un movimiento legal lo que hizo los instrumentos para hacer la ilegalidad legal. Bueno, no sé si me explico bien. Pero ¿cómo lo hace?
abolir la reelección tenía que haber pasado por una reforma constitucional. Sí. Él no lo hace con una reforma constitucional que la tiene que hacer la Asamblea. No, es una sentencia que la hace Chicón Rosales en la Corte Suprema, ¿verdad? Cierto, entonces Chicón decreta inconstitucional la Constitución, ¿verdad? Sí. Con una sentencia. Imagínate esa aberración total. Una sentencia judicial hace inconstitucional la Constitución. Y años más tarde, su amigo Almagro llega diciendo de que no hay, no hay derecho. La Declaración de Venecia, de que no hay tal cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, que no se puede hacer eso. No se puede hacer una cosa ilegal, legal. No, y de que lo que dice la sentencia es que suprimir que la falta de derecho de reelegirse de alguien no le viola sus derechos humanos a nadie. Este manoseo de la Constitución la ha destrozado. Bueno, a eso es donde voy, Patico. ¿Consideras vos de que Nicaragua es un país que fallido ahorita, pues que no tenemos leyes? Donde no existe el Estado de Derecho, no existe el imperio de la ley, porque la legalidad fue destruida sistemáticamente por él. Pero ahora lo vemos en contraste, ¿verdad? Paradójicamente, lo primero que hace este señor Moncada Colindres, que llega al diálogo, dice, aquí no vamos a discutir nada que no sea anticonstitucional, porque ustedes están dando un golpe de Estado. Sí. Entonces él se refugia. Es como alguien que se quiere refugiar detrás de una barricada que él mismo ya destruyó. Sí, ¿cómo se va a proteger eso? Porque él es un régimen de hecho, ¿verdad? Ortega constituyó, al destruir la legalidad, se constituyó en un gobierno de hecho, no de derecho. Correcto. ¿Verdad? Entonces él no puede venir ahora a querer alegar argumentos de derecho para enfrentar la situación. Él está desnudo aquí frente al pueblo. No tiene con qué cubrirse, ni en legitimidad ni en efectividad. Y ese cinismo que han insistido de que nada anticonstitucional. Eso. Por favor, ¿a qué constitución te estás refiriendo? Si lo que él ha gobernado es con su propio capricho. Sí. Aquí no hay Estado de Derecho. Entonces él entra desconcertado. Fuera de pie, y se encuentra con una acusación que lo debe haber puesto a volar, me imagino. Sí. Entonces, pero él definitivamente que a él no le pasa por la cabeza esto que está sucediendo, pues él debe decir, aquí hay un montón de traidores y de conspiradores. ¿Y quiénes son los conspiradores? A lo mejor son mis propios amigos dentro del mismo Frente Sandinista, los que se llaman los históricos, que andan conspirando contra mí, que no quieren a mi mujer y entonces la quieren sacar, y entonces y aquí yo no me voy. Y comienza la cabeza a dar vueltas. No me voy. Como lo del MRS. Ni me voy a ir aquí al ruido de los caites. Como el MRS que mencionaste también. El MRS es un movimiento que prácticamente no existía, más que en la mente de algunos sandinistas. Y ahora lo han hecho grande porque han hecho pensar de que el MRS está detrás de todo esto, que es el que vienta real, de que no sé qué, de dónde sale, que la Dora, que no sé qué. Y ahí revivieron el MRS. Y cuidado que es el que va a quedar en la Junta por cosa de ellos, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde estamos ahora, en este momento, ¿verdad? Estamos en este momento en ese impasse. Ese impasse es como, no sé si te recordás de 78 aquí en Nicaragua, ¿no? Cuando después de la insurrección de septiembre, caímos en ese periodo que viene desde septiembre de 78 hasta el 19 de julio de 79, que fue básicamente la agonía del régimen de Somoza. Sí. Aquí lo que ha pasado es fundamentalmente que Ortega perdió legitimidad, perdió efectividad porque ya no tiene los recursos que tenía antes para resolver las demandas públicas, su legitimidad es sumamente baja, entonces él no puede, su estrategia está dislocada, como dicen los militares, ¿verdad? No tiene ya estrategia, no puede regresar a la Nicaragua que existía hace un mes, ¿verdad? Porque no es posible, no tiene legitimidad ni efectividad. Su alianza corporativa está hecha a pedazos. Sí, su alianza está hecha a pedazos porque
los empresarios lo abandonaron. El Gran Capital fue el primero que salió en carrera, ¿verdad? Porque se dio cuenta que lo había puesto de barricada frente a los Estados Unidos, ¿verdad? Se le fueron los estudiantes, se le fueron la iglesia, es su principal hasta los evangélicos opositor. Todo el mundo su oposición se le desbarató. ¿En qué está descansando él solamente? En la bayoneta, como decía, ¿verdad? Y ya sabes que ayer Cairo López lo estaba citando en Cuarto Poder, decía que Napoleón Bonaparte había dicho que todo se puede hacer con una bayoneta, ¿verdad? Menos sentarse en ella. Cierto, yo lo digo. Y eso es lo que él está haciendo. Ahorita él solamente depende de la fuerza. Y con la fuerza no se puede, solo con la fuerza no se puede gobernar. Pues necesitas tener consenso, ¿verdad? Que te lo da la efectividad y la legitimidad que él perdió. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Es como en ese periodo de 78 a 79, es solamente la agonía de este régimen, la agonía de la tiranía. La embestida de la juventud sandinista que hay. Él lo podría hacer si fuera un hombre sabio, ¿verdad? Si fuera un hombre sabio, él pudiera decir, bueno, pues aquí lo único que puedo es acortar esta agonía, una reducción de costo, control de daños, ¿verdad? Para salir lo menos posible, organizar bien mi sucesión, ¿verdad? Y que yo pueda seguir por lo menos tal vez viviendo aquí en Nicaragua y mi familia se pueda quedar en Nicaragua. Sí, yo voy pero al ritmo... Estoy diciendo que voy a ir al concierto de Laureano. Si se quedan aquí, yo voy al concierto de Laureano a verlo, ¿verdad? Canta bien, Laureano. Sí. José Luis, mira, una cosa. ¿No te da la sensación, una cuestión muy personal, la sensación que después de la fallida reunión del miércoles, donde aparentemente el gobierno salió favorecido al no permitir la lectura del plan democrático, que entre otras cosas era amplísimo, como dicen por ahí también? Yo creo que ahí se le fue la mano, era una carta de niño Dios hacer todo eso, ¿no? Porque aquí lo principal era removerlo a él. Pero una vez de que ellos salen con ese triunfalismo, ¿no te parece que fue que la estrategia de Ortega funcionó al llegar a ese punto? Comenzaron ellos sacando a Medina, a doña Francisca. Eso de que se estaba haciendo las reuniones día de por medio, no sé si era muy favorable en un país que está perdiendo miles de dólares diarios. Luego, lo otro que tiene la violencia, la represión violenta que están haciendo ellos diario y nocturno. Todo ese cúmulo de acciones que llevaron dio un momento de triunfalismo. Esa noche los sandinistas Ortega estaba muerto de la risa pensando que había derrotado al diálogo porque las cosas se estaban haciendo a su manera. ¿Cuál era su manera? Sentarse y no llegar a ningún lado. ¿No te parece que fue un plan de él? Así es, y aquí vamos a ver estrategias y contraestrategias, o tácticas, mejor dicho. O pecamos inocentes. Contratácticas. No, así va a ser este proceso. Van a ver, pero toda victoria de Ortega a partir de hoy en su agonía es una victoria pírrica, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es una victoria pírrica? Porque él, lo que estoy diciendo, él solamente está descansando en el pivote de la violencia. Y la violencia se convierte en una espiral. Puede decir que él sacó anoche las turbas de nuevo a paliar a gente y a matar gente en León y en Chinandega. Y supuestamente logró destrancar algo. Pero por ese tranque que quitaron en Chinandega o en León, se le abrieron 10 tranques más en el resto del país, ¿verdad? Y además, como decía Mandela, el gobernante que usa la fuerza contra su propio pueblo, le enseña al pueblo a usar la fuerza contra él mismo. Como dijo Medina sabiamente, las barricadas no se van a quitar, pero si ustedes nos enseñan, nosotros les enseñamos a hacerlas. Así es. Sí. Y eran legales en aquellos tiempos. Ahora, ¿por qué? Contra ustedes son ilegales. Así es. Entonces, este es un proceso de aprendizaje. La gente va aprendiendo,
¿verdad? Y se van desarrollando nuevas tácticas No de lucha, pecamos de inocentes, ¿verdad? en creer tanto en él, en sentarnos en un diálogo ahí. Bueno, pero si ya... Cuando sabemos que todo el mundo te decía. ¿Quién peca de inocente? Aquí todos sabemos que Ortega tiene una concepción bárbara del poder, y la concepción bárbara del poder atraviesa porque no se cumple la palabra, ¿verdad? La palabra, Ortega nunca ha cumplido una palabra de un trato. Fíjate que cuando yo estaba en la OEA, en las elecciones del 2006, quisimos montar con Insulza precisamente un grupo de notables internacionales que iban a venir a observar. Entre ellos estaban Felipe González. Entonces yo estaba en la oficina de Insulza. Entonces, ¿a quién ponemos? Me dice Insulza. Bueno, le digo yo, a Felipe González de España. Llámelo. Entonces lo llamó por teléfono. Ve, Felipe, que estamos proponiendo, el embajador de Nicaragua te propone para que vayas a observar las elecciones en 2006, que por aquí, por allá. Felipe González dijo rotundamente, no voy. ¿Por qué no va presidente? Le dice Insulza. Porque yo he tratado con Ortega, dice, toda mi vida, y todas las veces que he tratado con Ortega siempre me engañó y nunca me cumplió ninguno de los compromisos que estableció conmigo. Eso digo. Qué interesante eso, ¿no? Eso Felipe González. Ahora eso no lo había contado. Nosotros Eso no lo había contado, ¿no? Sí lo ha contado. Entonces, nosotros ya lo sabemos, nosotros sabemos que Ortega no cumplirá jamás. Firmar me harás, como decía Joaquinillo, ¿no? Firmar me harás, cumplir jamás. Ese es su lema fundamental. Entonces nosotros, solamente déjame decir esto. Dale, perdón. Como los mexicanos, nosotros ya lo sabemos aquí en Nicaragua, los mexicanos te dicen, pero mío maestro, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Eso es lo que nos ha enseñado este señor, popular, ¿verdad? Sí. La sabiduría muy popular. Estamos llegando a los minutos finales, José Luis, pero hay un punto que quería mencionar, que no quiero que se me vaya, que es el COSEP. ¿Cómo lo han visto el COSEP? Chanito está metido entre una cueva, parece, porque no habla, no dice nada. Lo están invitando para que decreten un paro, que me parece que es el próximo paro, la próxima escalada que hay, la próxima parada es el paro, aquí para este movimiento. Pero el COSEP, ¿cómo lo ve? Porque en el COSEP, que ha sido socio de ellos por los últimos 10 años, ahí hay muchos culpables que se enriquecieron, que fueron sus socios por mucho tiempo, y a la hora de llegada ahorita se retiraron ya porque les tocó la iglesia, creo yo, les tocó Dios, algo en su corazón les digo, hasta aquí. La conciencia debe haber sido, pues. ¿Cómo ves el papel del COSEP ahí en un par de minutos? El papel del COSEP es importantísimo en todas estas cosas. Recordate que el COSEP representa básicamente una de las fuerzas vivas, que es la producción del país, es el espinazo productivo del país. Tiene un rol importantísimo que jugar. Posiblemente se equivocaron en el pasado, pues el encanto del oro, la canción del oro siempre nos llama, ¿verdad? Sí. Darío. Como decía Coronel Urtecho, la rabiosa sed del oro, la áurea rávida citis, nos consume muchas veces y nos hace ver realidades diferentes, pues, pero también ellos se llevaron otro enorme choque con la realidad y también están en cierta medida desconcertados frente a este hecho. Pero lo importante es que están reaccionando como seres humanos, pues como seres humanos no podemos ser insensibles frente al sufrimiento. Es de valiente reconocer. Así es, entonces hay que trabajar en ese sentido y ellos van a jugar un papel importante en todo esto. Ya sea de una forma u otra, van a jugar un papel importantísimo en estas cuestiones. Por supuesto, siempre hay traidores, siempre, si hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo traidores en su mismo equipo, ¿no? Judas salió de traidor, entonces son parte de los juegos que nos plantea la naturaleza humana y que tenemos que lidiar con ellos. Pero una cosa importante es lo que decía Gabriel Álvarez anoche, es que, y también esto se lo oía a Monseñor Báez hace ya un rato, dice que nosotros debíamos, antes de empezar a buscar diálogo con el gobierno, los nicaragüenses debemos de aprender a dialogar entre nosotros mismos, sí. ¿Verdad? Y este impasse que se plantea ahorita es una oportunidad de oro. ¿Para qué?
dialoguemos entre nosotros mismos, que nos empecemos por lo menos a conocer. ¿Ah? La Y a ver qué es lo que intransigencia, poner la pensamos. intransigencia ¿Ah? a un lado. Sí, no, y reforzar eso va a reforzar nuestra unidad de este lado, ¿verdad? Brevemente. Entonces hay que aprovechar este tiempo para eso. La Nicaragua, un año de hoy para dentro de un año, ¿cómo la ves? ¿Qué te gustaría, la ideal? Ideal, me gustaría que Ortega se fuera, Sí. no, tal vez no inmediatamente, porque no Pablo, es así. ordenadamente. Hay que ordenadamente, Ordenadamente. con un tiempo determinado, ¿verdad? Sí. Que se establecieran unas garantías básicas. Sin En piñata. primer lugar, Sin piñata. en primer lugar, una reforma electoral, una reforma judicial, ¿verdad? Inmediata. El establecimiento de un garante internacional, que eso todavía no lo tenemos porque la conferencia episcopal es testigo y es mediadora. Necesitamos un garante internacional, en este caso la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, ¿verdad? Tienen que caer aquí y formar una camisa de fuerza para garantizar el cumplimiento de los pactos que se hagan, de los contratos que se hagan y la hoja de ruta de los procedimientos que se van a implementar a su debido tiempo y en su debida fecha, ¿verdad? Eso lo necesitamos básico, y que Ortega se vaya saliendo del poder, pero que quede reinando, pero no gobernando, como dicen los ingleses, ¿verdad? El rey reina, pero no Ya gobierna reinó en ese suficiente. periodo. Ya reinó suficiente. Pero va a ser un rey tirano, ¿verdad? Sí. El rey tirano, que esté allí pues un rato, pero él ya tiene que saber que ya está totalmente de salida. Ojalá. Eso nos puede ahorrar y nos puede ahorrar mucho sufrimiento Entonces a los sí va a haber nicaragüenses, frutos, ¿verdad? va a haber frutos del diálogo. Hay Soy que ser optimista. optimista. Hay que ser optimista. Hay que ser optimista, Patico, No porque todo si no está nos vamos perdido. a consumir en la depresión y en la tristeza, ¿no? Hay que ser optimistas. No, y hay que evitar y la tenemos que darle confrontación. a los nicaragüenses, a nuestros compatriotas, tenemos que darle optimismo. En este momento, hay que decía a Fidel Castro, hay que resistir en este momento al tirano, ¿verdad? Es un momento en que tenemos que amarrarnos duro y resistir al tirano. Participar. José Luis, primo hermano. Saludos para todos nuestros amigos, especialmente ahí en León, ¿verdad, Patito? Así es, León, que está sufriendo. Está sufriendo León, ¿verdad? ¿Qué le quemaron- mandas a decir al hoyo, tu amigo? Que no se esconda tanto. Que no se esconda tanto. Dicen que anda diciendo, yo soy hombre de paz. Toda la vida he sido hombre de paz. Con ello te han notado cosas, José Luis, te agradezco mucho la presencia en el bar. Espero, amigos, que hayan disfrutado del programa, que ha sido informativo. Y seguiremos en esta tónica mientras Nicaragua lo demande. La música más adelante. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.